Jorge Campos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. A ver, estoy yo acá. En principio quiero agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y me pone muy contento, me pone muy contento. ¿No anda, che? Hola, me pone muy contento de ver gente interesada y gente joven muy interesada. Es decir, el emprendimiento es algo donde no se caracteriza mucho a veces en la gente joven, sino en gente que se ve con problemas. Pero la gente joven es siempre. La gente joven es siempre porque es una elección. Cuando me refiero a la gente joven es con espíritu emprendedor. Yo tengo un emprendimiento, eh, discúlpame, quiero poner el PowerPoint de Jorge. A ver, ¿está ahí? ¿Lo muevo yo, Mariano? Ahí está. Bien, yo tengo un emprendimiento que se llama Estudio First Rate Consultores, que tiene 30 años. Lo sigo llamando emprendimiento, a pesar que muchos dicen, bueno, ya a esta altura del partido no es emprendimiento. Digo, sí. El día que yo pierda el espíritu emprendedor, me voy a ver en problemas, porque el espíritu emprendedor hace que uno pueda manejarse en todo tipo de situaciones. En situaciones de crisis, un empresario se ve con más temor para encarar determinadas cosas. Un emprendedor está más fortalecido y a veces tiene la locura, pero esa locura que hablaba, y a mi mujer no le gusta que yo mencione a algunas personas, pero voy a mencionar a uno que a lo mejor lo conoce, se llama Einstein, que decía, si una nueva idea no es una loca idea, no es una buena idea. Muchas veces las locuras son las que llevan al éxito. Entonces, no nos frenemos, no hagamos, no vayamos a la temeridad, pero sí no nos frenemos nosotros mismos. Son las circunstancias los que hacen, los que nos van a ofrecer las situaciones, y no las circunstancias en sí, sino como nosotros las interpretamos. Hay mucha gente joven acá. Mi primer emprendimiento, que hace 30 años, yo tenía 40 años cuando lo inicié. Tenía 40 años, así que cuando hablaba el tema de la edad, yo a los 40 años era muy joven. Y hoy en día sigo siendo joven porque estoy a punto de iniciar un nuevo emprendimiento dentro de mi emprendimiento. Entonces, el tema es no tener el temor que te frena. Le preguntaron a otro, a mi mujer no le gusta que mencione personas, pero lo vi mencionar un tal Saibaba, que decía que, ¿qué es la antítesis del amor? Algunos decían, y bueno, ¿es el odio? No, es el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo te frena. Entonces, cuando uno actúa dentro del entorno del miedo, se va a ver que sus productos, sus acciones, sus resultados no lo van a satisfacer, no van a ser buenos aunque lo sean, porque no lo va a ver bueno. Entonces, el miedo es el gran temor que todos y el gran enemigo que todos tenemos. El tema es cuando el miedo nos paraliza, como muchas veces se habla también del tema del estrés. Lo que yo llamo el estrés, que en los emprendedores está siempre. Pero hay dos tipos de estrés. Está el estrés negativo, ese que te frena, ese que te enferma, ese que no te deja dormir. Y está el estrés positivo, que es el productivo, es ese estrés que te empuja, que quizá tampoco te deja dormir porque estás pensando, che, ¿qué voy a hacer mañana? Entonces, ese estrés es el que te lleva hacia adelante. Entonces, no le tengamos a la palabra estrés el miedo ni siquiera a pronunciarla, sino tomemos la parte buena de que hay casi en todo. Bueno, como decía, el arte de negociar. ¿El negociar qué es? Comunicación, ni más ni menos. Es un estilo de comunicación y negociamos permanentemente, desde que nacemos negociamos. Negociamos con nuestros padres, negociamos con nuestros hijos, con nuestro entorno, en todos lados. La negociación está implícita en el ser humano. Ahora el tema es cómo lo hacemos y eso sí es un arte. El arte de negociar, porque no todas las negociaciones son iguales. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales, ni nosotros mismos somos iguales. Hay los paradigmas. Los intereses en los negocios siempre son opuestos. Es decir, si yo voy a negociar con alguien, el otro tiene su interés. ¿Es opuesto al mío? Ese es un paradigma. El otro, para ganar, ¿la contraparte debe perder? Es decir, sin embargo, por ahí
apareció el famoso win-win, ganar-ganar, cuando ganan las dos partes. Pero el tema es, depende cómo encaramos la negociación, podemos llegar a uno u a otro. ¿La batalla es inevitable? No, la batalla es gestionable. La batalla es gestionable. La primera batalla que vamos a tener quizás es contra nosotros mismos. Si lo iniciamos, si vamos a iniciar la negociación o no. Y el tema del ganar-ganar, hay la justicia salomónica, el dilema de la naranja. Este es un ejemplo que en Harvard se muestra. El tema es, a ver, una vez lo leía esto, dicen que los cuentos sirven para dormir a los chicos y para despertar a los adultos. Y el cuentito es este. Dice que había dos hermanas que se estaban peleando por una naranja. Algunos lo conocen, pero para los que no lo conocen. Estaban peleando por una naranja y estaban a los tirones con esa naranja. Hasta que apareció la madre. Bien salomónica, cortó la naranja por la mitad, tomás la mitad vos y punto. Y se acabó el problema. Una de las hermanas exprimió porque quería jugo. La otra rayó la cáscara porque quería hacer una torta. Fíjate vos, si hubiesen negociado, hubiesen tenido el 100%. Se quedaron con la mitad por no saber negociar. ¿Por qué? La comunicación, que fue lo primero que dije. La forma de comunicar, y depende cómo nos ubicamos nosotros para comunicar, es el resultado que vamos a tener. Hay distintos tipos de negociaciones. Está la negociación acomodativa, que es, a ver, ¿cómo acomodo esta situación para que sea de acuerdo a mi interés, al que yo necesito en este momento? Está la competitiva, cuando los dos queremos lo mismo. Es otro estilo de comunicación. Ninguna está mala, depende de cómo se ejerza. La colaborativa, por ejemplo, saber qué el otro necesita y qué puedo darle yo. ¿Por qué? Porque lo adelanto ahora. En la negociación es importante que la otra parte del otro negociador te vea como proveedor de algo. Si vos sos proveedor de algo para él, pasás a ser interesante. Entonces lo que vos digas va a tener otro peso. Después el tema es cómo lo decís. Ese es otro tema. Este no es un curso de negociación porque hay cada una de las situaciones. Bueno, la evitativa. La evitativa es cuando no tenés claro vos cuál es tu objetivo. Entonces, quizás no es el momento de negociar porque no tenés claro qué es lo que querés. Y lo que digas quizás pueda llegar a tomarse como que es tu posición, pero si vos no tenés clara cuál es tu posición, quizás no es el momento de hablar. Discúlpenme, ¿eh? No tendría que haberlo hecho antes. Seguimos. Preparando el terreno de la negociación. Eso es importantísimo, como todo. Es importante en el momento en que vas a negociar y el terreno donde vas a comunicarte. No empieces una negociación si el terreno no lo ves útil, si no ves que el resultado puede llegar a ser positivo. Y aparte no solamente preparar el terreno, sino quién es la persona que va a negociar. Si vas a negociar vos o tu socio, o dentro de tu entorno, quién es la persona más capacitada para negociar en ese momento. Y cuando digo capacitada no me refiero al más inteligente, sino hasta por una cuestión de afinidad. Puede ser que una persona sea la más conveniente para negociar. Definir objetivos es importantísimo. Tener claro cuál es el objetivo y no perderlo de vista. Tanto el corto, el mediano y en el largo plazo. El objetivo tiene que estar siempre presente, siempre presente. No perder el objetivo, porque en el momento que perdés el objetivo, perdés tu posición. Y si perdés tu posición, perdés tu negociación. Identificar intereses comunes y contrapuestos. Es decir, en qué cosa vamos a coincidir. Y es importantísimo saber en qué cosas vamos a coincidir con la contraparte, porque es de lo primero que tenés que hablar, de las coincidencias. Eso es perder el objetivo. Si vos no empezás hablando de las coincidencias y empezás a hablar con las diferencias, vas a estar perdiendo el objetivo. Siempre en toda negociación hay puntos en coincidencia. Entonces, ese es el inicio de la conversación porque estás preparando el terreno. El estilo de comunicación, abierta y proactiva. ¿Por qué? Porque la negociación abierta y proactiva crea lo más importante de toda negociación, que es confianza. Si vos no ves un ambiente de confianza, difícilmente vos vas a querer cerrar tu negociación porque no vas a encontrar el terreno de confianza. Pero no solamente el que vos veas, sino el que vos creas, porque vos también vas a crear
una situación. La confianza es el elemento esencial en toda relación. Las relaciones no se encuentran ni se buscan, las relaciones se crean. Se buscan y se encuentran oportunidades, situaciones, etcétera, etcétera, pero las relaciones se crean. Y no se crean para siempre, se crean para que funcione. Y eso pasa en todo en general. Mientras funciona, fantástico, y a veces funciona toda la vida. A veces funciona toda la vida, muchísimos años. Pero las creaciones, cuando se crean para que funcionen y uno le pone energía para que la cosa funcione, esa relación, cualquiera esta sea, también la comercial, es una relación que da gusto ser vivida. Porque en definitiva lo que queremos nosotros es que lo que vamos a hacer nos dé una calidad de vida esa que nosotros queremos. Bueno, chequear siempre calidad de entendimiento. El chequear siempre, ¿qué significa? ¿Cómo estamos siendo y cómo nos estamos comunicando y qué efecto se está produciendo entre nosotros? Que es charlar. Charlar. Y lo más importante de la charla, ¿saben qué es? El saber escuchar. Es importantísimo el saber escuchar, y en la negociación en particular. Les cuento, mi empresa, mi emprendimiento, es una empresa de servicios jurídicos. Tiene, como le digo, 30 años. Las cosas que yo le digo a mi equipo siempre, cuando llega un cliente, un potencial cliente, primero escuchémoslo. Escuchémoslo, es importantísimo. Que él largue todo. Y empezás a separar vos de su conversación aquellas cosas que son importantes para cuando te toque a vos hablar. Separa las opiniones de la persona, porque las opiniones te va a dar a vos la sensación de cómo está él, pero no del objetivo, es decir, que es sobre lo que vos vas a tener que trabajar. Entonces separa opiniones de hechos. Y escuché atentamente. Y prepárate. Y cuando digo escuchar atentamente, hasta escuchar las palabras. Y esto se explica de la neurociencia. Cuando una persona escucha una palabra que él mismo dijo, le presta mayor atención. Y en la negociación es importante que la atención esté siempre permanente de la contraparte. Sería, no es el rival. No es el rival, es una negociación. Lo más importante de la negociación cuando termina, y yo he tenido esa experiencia, cuando la otra parte terminó la negociación, quiero volver a negociar con vos. Y se presentan las situaciones, sí, quiero con vos. Entonces la segunda negociación va a ser mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más divertida. Y seguramente terminaremos con un asado, compartiendo un vino, pero importante, en la negociación tiene que haber esa empatía, y la empatía también se crea. Como se crea, también uno puede herirla, puede lastimarla, puede dañarla, puede hasta escaparle, y a veces por temor, y a veces por temor o por inseguridad. Si estás con temor o inseguridad, hay que hacer un trabajo en uno mismo, que es lo primero que hay que hacer. ¿Quién soy yo como negociador? ¿Cómo me identifico yo como negociador? ¿Quién estoy siendo yo para negociador? Porque muchas veces uno se cree que es, pero a veces uno no está siendo de una manera determinada. Muchas veces hablamos de las personas tóxicas, por ejemplo. Y tal persona es tóxica, pero a veces nosotros sin quererlo, sin ser tóxicos, a veces tenemos comportamientos tóxicos. Si alguien nos ve con ese comportamiento tóxico y nos identifica como un tóxico, pero no somos tóxicos, estamos siendo tóxicos, ¿qué pasa? Es decir, hay algo en mí que está haciendo que me esté mostrando como no soy. Y eso también tenemos que trabajarlo, porque eso también es parte de la personalidad. Y eso es parte de la personalidad, y la personalidad es lo que va a determinar qué camino vas a recorrer en cada negociación. Seguimos. Bueno, lo que hablaba Sánchez, personalidad confiable, cosecharás lo que siembras. Si vos brindás confianza, evidentemente el resultado va a ser siempre positivo. Gestión de emociones, eso es importantísimo. Pero las emociones propias y también las emociones del otro, porque el otro a lo mejor que es una persona divina, pero en ese momento se peleó con la mujer, se peleó con el marido, no está en la mejor condición. Y vos lo estás viendo de una forma de que no es, sino que está siendo. Entonces, no te ubiques vos en la posición de lo que estás viendo en ese momento, sino que fíjate vos si ese es la persona realmente o el momento para negociar. La negociación es algo dinámico. Es algo dinámico que requiere tiempo y sobre todo observación. Cuando digo observación me estoy refiriendo también a la escucha activa. Yo no sé si alguna vez lo voy a escribir, pero tengo el título del libro. Se llama Escuchatoria, el arte de interpretar. Escuchatoria, el arte de interpretar. ¿Por qué?
Porque cuando uno escucha algo, lo está escuchando desde su posición, pero en realidad lo importante es escucharlo desde la posición del otro. Es decir, cómo lo dice, por qué lo dice, qué formación tiene, qué experiencia tuvo de vida para decir lo que está diciendo. Si yo lo escucho y lo interpreto desde el lugar en que estoy, a lo mejor le estoy errando. A lo mejor si lo hago desde los zapatos de él, entendería y hasta le daría la razón a la que yo hoy no le estoy dando. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde mi posición. Intereses. Enfocar siempre en los intereses, no en las posiciones. Es decir, vos tenés que tener claro tu objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son tu interés? Entonces, la posición va a ir cambiando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando esa negociación. Discutir los intereses de manera explícita, clara y directa, confianza. Fíjate vos entre las cosas que habló Luis sobre la importancia y cuáles son los valores del Club de Emprendedores. La integridad. Si el grupo de emprendedores demuestra integridad, es decir, los miembros del grupo de emprendedores son íntegros y son así identificados, en el momento que uno va a negociar con un miembro de esa agrupación, va a ir con un paso adelante, porque son gente confiable. Si el tipo está ahí, es porque es confiable. Siempre va a haber problemas, permanentemente va a haber problemas. El problema es parte de las relaciones, pero el problema va a ser de acuerdo al entorno donde uno se mueva. Si vos te movés en un entorno, a ver, ¿cómo decirlo? Yo hablo muy bien alemán y lo decía de alemán. Si vos te movés entre gente jodida, vas a tener problemas jodidos. Entonces, es importante el tipo de entorno y con el tipo de personas que te vas a relacionar. ¿Por qué? Porque problemas van a haber siempre. Entonces, los problemas, cuando te movés con gente de bien, no van a ser problemas, van a ser desafíos. Van a ser desafíos a vencer. Hay una situación X que va a hacer que nos encontremos en esta situación. Pero la vamos a superar. ¿Por qué? Porque somos íntegros, porque somos gente de bien. Las posiciones son indicios, pero para descubrir intereses, por supuesto. ¿Se entiende esto? La posición son indicios, no es algo determinante. Son muy pocas las cosas determinantes. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, las situaciones van cambiando. Entonces, lo que hoy se ve de una forma, después resulta ser de otra. La que se me ocurre, es decir, a ver, en una época, una persona que permanecía siempre con una misma idea era una persona íntegra. Hoy en día, una persona que se mantiene a través de los años con una misma idea, no ha evolucionado, porque el cambio es permanente. Otro, voy a citar, a pesar que a mi mujer no le gusta, voy a citar a Heráclito, que es un tipo que vivió hace muchos años, que el tipo decía, lo único permanente es el cambio. El cambio es inevitable. El cambio es inevitable. Entonces, si vos te acomodás al cambio, si vos entendés el cambio, directamente estás yendo en la corriente en que estás. Es decir, yo soy de una época analógica. Yo no soy un nativo digital. Sin embargo, hoy en día me manejo, digamos, más o menos bien. Entonces, después va a hablar Marian sobre el tema del sí. No sé si fue nativo digital, pero entendió rápido sobre el tema porque es otra forma de comunicación. Entonces, el cambio es algo permanente. Antes se decía, y bueno, en mi profesión yo lo he vivido, antes se decía AC antes de Cristo, DC después de Cristo. Ahora el AC es antes del coronavirus o después del coronavirus, porque el mundo cambió. El mundo cambió totalmente. Las relaciones personales cambiaron totalmente a partir del 2020. Dice, tome la iniciativa para dar el primer paso a hablar sobre los intereses. El que dice que toma la iniciativa va un paso hacia adelante. Sí, muchas veces sí, pero la iniciativa no me refiero en cuanto a la posición de imponer, sino de el terreno que nos estamos manejando. Si yo quiero crear un terreno de confianza, tengo que ser yo el primero que muestre confianza, que yo ofrezca confianza, porque ese es el camino que vamos a recorrer.
negociación es algo implícito. Vos vas a negociar con tu cliente, vas a negociar con tu proveedor, vas a negociar con tu competidor, vas a negociar con todos permanentemente. Entonces depende en el terreno que te muevas, es el tipo de situación que vas a tener. Posicionamiento. Mejor proveedor de intereses de la contraparte, lo que hablamos hace un momento. La otra parte tiene que verte a vos proveedor de algo. Material, tranquilidad, felicidad, esparcimiento, lo que sea. Pero vos tenés que, el tipo tiene que sentirte proveedor. Si te siente proveedor, sos interesante para él. Y lo que vos le vas a ofrecer va a tener otra mirada, va a tener otra receptividad. ¿Mm? Justamente esto, es decir, que haya una interdependencia. Es decir, la mejor negociación es cuando cada cual entiende qué necesita del otro. Y el otro está en la mejor posición para brindarla. Y es la persona más confiable. Yo quiero que me la brinde esa persona. A ver, hay otro dicho que no le voy a decir quién es para que no se enoje mi mujer, y lo dije por cuarta vez. A ver, yo digo esto, ¿saben para qué? Para que no me lo diga más, pero me lo va a seguir diciendo. Dicen, necio aquel que confunde valor por precio. Necio aquel que confunde valor por precio. No es exactamente lo mismo. Vuelvo, yo no quiero ser autorreferencial, pero es a donde me he movido, ¿no? Cuando viene un potencial cliente al estudio, yo le digo a mi grupo de trabajo, escuchen, presten mucha atención, escuchen, hagan lo que les dije antes, es decir, separen hechos de opiniones para cuando les toque hablar y después hablen con la seguridad del conocimiento. Obviamente eso significa que tienen que conocer, tienen que estar bien preparados. Desde lo técnico, tienen que estar bien preparados. Pero no desplayarse desde lo técnico. Más, los abogados, y más los que de mi época, no es que yo sea, no fui compañero de Alberdi, pero yo tenía mucho pelo cuando me recibí. Y antes, si los abogados hablábamos en difícil, era bárbaro. Y si me echabas palabras en latín, eras mejor abogado. Hoy en día, si haces algo de eso, estás demostrando que no sos buen abogado. Porque el que quiere mantener distancia, el que quiere mostrarse, evidentemente hay algo que no sabe. El conocedor de un tema es el que lo sabe decir de forma sencilla. Incluso hay toda una corriente en el mundo que se llama lenguaje claro, que Obama fue uno de los grandes impulsores. Es importante el hablar claro que significa que el otro te entienda, y es bueno chequear eso. Es decir, en el momento de la comunicación, presta atención y hasta preguntar, ¿se entiende hasta acá tal cosa? ¿O qué entendés? El chequear la comunicación es importantísimo para saber de que estamos yendo por el mismo camino. Bueno, hablábamos del tipo de negociaciones. Voy a hablar después de determinadas personas y me gustaría que cuando entremos en esto piensen en ustedes mismos y piensen en personas de su entorno. Depende del tipo de personalidad que cada uno tiene, es el tipo de negociación que va a tener y el tipo de negociación que uno tiene que encarar. Vos te vas a encontrar con personas analíticas, que son formales, te vas a encontrar con aquellos que son dominantes, que son controladores. Y pensá en tu entorno, a quién ubicarías en cada uno de ellos. Te vas a encontrar con los creativos, aquellos tipos macanudos que se acomodan fácil. Te vas a encontrar los colaboradores, ese tipo informal que es el que quiere siempre ayudar, ¿no? ¿En qué puedo hacer? El analítico, ¿cómo le llegas al analítico, al formal? El tipo va a estar enfocado siempre en el problema, en la tarea. Entonces, tenés que hablar de eso para mantener su atención. ¿El tipo qué quiere? Información, para lo cual vos tenés que estar preparado para dar la información de que el tipo necesita para tomar una decisión, quizás. ¿Cuál es su interés? El proceso. Al tipo le interesa cómo va a ser el desarrollo del proceso. Y la expectativa, bueno, mediano largo plazo es la expectativa. Cuando digo esto y pongo énfasis, esto lo armé de acuerdo a mi experiencia de vida, que no es poca, por cuestión de años me refiero. Pero esto no es exacto. Puede haber que uno es formal en algunas cosas e informal en otras o en determinado ámbito. El tema es, en el momento que vos estás, primero ubicarte vos, qué tipo de personalidad tenés y qué tipo de personalidad tiene la otra persona. Te digo, en lo personal, yo cuando voy a entrevistar a alguien, antes lo googleo. A ver, ¿qué hace? ¿A qué se dedica?
qué le gusta, y, sí, qué actividades deportivas hace, cómo es su familia. ¿Por qué? Porque esto me lleva, yo tengo chicos que viven afuera hace muchos años, ¿no? Me acuerdo cuando me llamó Gonzalo, mi hijo, que me dice, mira papá, voy a empezar a trabajar en una... El tipo jamás había vendido nada, empezó a trabajar en una editorial, vendiendo cosas. Digo, pero nunca vendió nada, no importa. Dice, sí, pero estuve con el vicepresidente. Ah, sí, sí, estuve en una reunión de casi una hora. Digo, una hora con un pibe, porque era un pibe. Bueno, sí, los primeros 50 minutos hablamos de fútbol. Digo, ya está, se lo puso en el bolsillo. Es importante estar informado de casi todo. De casi todo. A mí el fútbol me encanta, pero no sé mucho de fútbol. Pero cómo es cada partido y cómo terminó cada situación, me interesa, aunque sea nada más que el resultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una conversación ese tema va a salir. ¿De qué cuadro es el otro? Entonces, eso brinda confianza y aparte afloja. En toda negociación hay momentos de tensión. El momento de tensión es gestionable y eso depende de cada uno de nosotros. Bien, estábamos en el analítico, dijimos la expectativa. La personalidad del analítico, atento a los detalles, y fíjense ustedes en cuáles se ubican también. Disfruta de la etapa del análisis. Hay gente que le encanta esto. Introvertido, paciente, tranquilo, ahí no me ubico. Recaba datos, emplea lógica e investiga la preparación del proyecto. Es bueno tener un socio que haga esto, en mi caso, y lo tengo. Prefiere escuchar y hacer muchas preguntas, esto sí. Generalmente encuentra objeciones, no siempre las expresan. Ojo con esto. Hay gente, que si vos tenés a una persona de esta característica, a lo mejor hay cosas que le estás diciendo que no le gustan, pero no la expresa. Entonces tenés que, si la suponés, preguntarla. No te muevas sobre suposiciones. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que habla justamente de esto, del gran error de actuar por suposiciones. Se han declarado guerras por suponer. Entonces, preguntar. Y es un tipo que por su personalidad, la toma de decisiones se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque el tipo quiere estar seguro. Están los otros. Están los dominantes, los que están enfocados también en el problema, pero quieren resultados. Al tipo le interesan los resultados, no me des vuelta, yo quiero resultados. Su interés es información. Permanentemente a ese tipo tenés que estar dándole información. El tipo quiere estar al tanto de todo lo que está ocurriendo y quiere ya, que el resultado a corto plazo, ya. Esta es una personalidad, a él le tenés que llegar de una forma determinada. ¿Vos sos así? Si vos sos así, fíjate si te es bueno ser así. A veces sí, a veces no. La personalidad del tipo se muestra seguro, es persistente. El foco está en los resultados y el tipo quiere acción. Permanentemente necesita acción. Necesita de la acción propia y de la contraparte. La comunicación tiene que ser asertiva, es decir, no dubitativa o que me parece. Tenés que ser claro, concreto, preciso y conciso. Y poner límites. El tipo sabe poner límites. Bueno, están estos, los creativos, enfocados más en la relación personal. Le importa más qué tipo, en nuestra negociación, la situación personal más que el objetivo en sí mismo. Al tipo le gusta siempre negociar, es decir, se divierte con la negociación. Yo me ubico un poquito más con esto. Su interés, sumar relaciones de valor. Y subrayo valor, no cualquier relación. Relaciones de valor. ¿Y por qué yo hago esto? Porque en las relaciones de valor es a donde encontrar las mejores negociaciones. Cuando digo negociaciones son oportunidades. Cuando digo oportunidades es mejor calidad de vida. Expectativa temporal, sí, corto plazo. La personalidad del tipo, dispuesto a escuchar, es importantísimo escuchar, y ya te digo, escuchar no desde tus zapatos y de tu formación y de tus pensamientos, sino desde qué es lo que está diciendo. El libro que no sé si alguna vez voy a escribir es Escuchatoria, el arte de interpretar. Interpretar lo que el tipo está diciendo desde por qué lo está diciendo y para qué lo está diciendo. Abierto al cambio, poner foco en las relaciones. ¿Por qué? Porque la relación es algo permanente, es la que crea oportunidades. Y es un tipo fácilmente adaptable. Y opera en consenso. Si necesita el tipo sentirse que
hay una coparticipación en lo que haga. Y después están los informales, los colaboradores. También le interesa la relación personal. El tipo es empático, en sí entra en sintonía, los valores humanos son los que lo interesan. Acá, a largo plazo. Por eso, bueno, a mi mujer yo lo ubico acá. Por eso que llevamos muchos años. ¿Por qué? Porque le interesan los valores humanos, porque es empática y está acá, porque si no, no lo diría. No, no, pero es cierto. Su personalidad, predispuesto a ayudar. Gusta de sentirse útil y necesitado. Sabe escuchar problemas, dificultades de otros. Es importantísimo esto, saber escuchar. Compartir contextos amigables y descontracturados es la personalidad de este tipo de personas. Bueno, a ver, voy a la anterior. ¿Se ubicaron ustedes en algún tipo de personalidad de estas? ¿Alguien se anima a decir, yo soy más que nada de esto y en qué tengo que fortalecerme? ¿O propia o de alguien? Es decir, de un competidor, de un cliente, de un proveedor. Es decir, yo soy de tal personalidad y voy a tener que negociar con tal otro que esta es otra personalidad. ¿Cómo hago para adaptarme? Eso, piénsenlo. ¿Por qué? Porque esta es una práctica. Y las prácticas se hacen con acción. Y va a llegar un momento donde actúa solo. Les cuento mi experiencia. Yo desde que empecé a hacer esto, que le puse colores, vieron que todos tienen un color distinto. Yo cuando estoy con una persona, mientras estoy hablando y lo estoy escuchando, mientras él está hablando y yo lo estoy escuchando, le va transformando la cara y se le está poniendo un color. ¿Por qué? Y el color de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a lo que yo aprendí. Entonces, por ahí veo a un pitufo, se me hizo todo azul, por ahí veo a otro que por su forma de actuar yo lo pongo justamente en el rojo. ¿No? Entonces, a ese sé que tengo que entrarle de una forma distinta, sé que su interés es distinto. Depende cómo yo vea el interés de él, es por donde tengo que entrar. ¿Por qué? Porque tengo que mantener su atención. Lo más importante es mantener su atención. Bien. No es inteligente buscar el reconocimiento público de la razón. El ego. El ego lo tenemos todos. Y el ego, y es inevitable que esté el ego. Todos tenemos ego. El tema es cuando el ego nos domina a nosotros o nosotros gestionamos el ego. Entonces, cuando el ego nos maneja a nosotros, ahí vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque el ego es quien va a tomar las decisiones, no vamos a ser nosotros. La importancia es tener la habilidad de distinguir personalidades y desde ahí desarrollar. Es la confianza inteligente. Stephen Covey es un gurú en el tema del management, ¿no? de las empresas. La confianza inteligente quiere decir que no es cualquier confianza. La confianza inteligente está buenísimo confiar cuando hay elementos confiables, es decir, por su pasado, por situaciones que he vivido, por lo que he visto de él. Cuando vos te movés en una confianza inteligente, conseguís buenos resultados. Conseguís buenos resultados, grandes oportunidades y grandes negocios. La confianza inteligente no es la confianza ciega. Confío porque confío. Esa es una locura. No es la confianza absurda, que es un tipo que ha demostrado más de una vez que no es confiable. Entonces vos, si ponés la confianza en esa persona, le estás dando una oportunidad, pero sabelo. Ok, le estás dando una oportunidad, hacéselo saber. ¿Para qué? Para ver si el tipo es así o el tipo estaba haciendo de una forma tal que no era confiable, pero puede llegar a ser confiable. Pero tomate los recaudos, porque si vas a hacer un negocio donde si el tipo no es confiable y actúa como vos no te gustaría que actúe, y no te va a sorprender que actúe así, que la consecuencia no te sea penosa, le estás dando una oportunidad. Entonces, y está bueno no moverse con la seguridad de que siempre va a ser así. Entonces esa confianza inteligente de Stephen Covey es importante porque el tipo ha conseguido ha desarrollado muy grandes empresas con muy grandes resultados por usar la confianza inteligente. La conversación es importantísima. ¿Cómo manejo la conversación? ¿En qué situaciones manejo la conversación?
Una vez alguien dijo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que vos entendés. Y está muy bien. Pero a veces yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar la escucha del otro. Si yo le estoy diciendo algo muy importante, en un momento donde el otro está con la cabeza en otro lado, o en un lugar ruidoso donde no me escucha bien, donde lo digo de una forma tal de que mis palabras pueden confundirse, yo soy responsable de que el tipo esté entendiendo mal. Entonces, la importancia de que la escucha sea efectiva también depende de quien habla, de preparar la situación para que para que esté atento. Acuérdense lo que le dije al principio, usar palabras que el tipo utilizó para que la inteligencia artificial actúe y el tipo mantenga su atención en lo que estoy diciendo. Bueno, esto fue en líneas generales, porque tengo poco tiempo, esto no es un curso de negociación ni nada que se parezca, les estuve contando mi forma de ver en una empresa que ya, le sigo llamando emprendimiento, que estoy recorriendo los 30 años, y que yo tenía 40 años cuando la empecé, ahora estoy por hacer otro emprendimiento, pero quizás lo importante, y acá veo mucha gente joven, a mí me encantaba escuchar a los mayores, pero más de escuchar sus éxitos. Me encantaba escuchar sus fracasos, porque todo exitoso pasó por fracasos. Depende cómo haya transcurrido sus fracasos. Y fracaso es una palabra, la digo a propósito para crear, que no me gusta, para crear una conmoción, pero en realidad no fueron fracasos, fueron aprendizajes. La vida misma te da aprendizajes, la vida misma te da posibilidad de aprender, pero no el aprender del aprendizaje mismo, sino del tomar las cosas para vos y llevarlas, es decir, aprender con H intermedia. Cuando vos viviste algo y aprendiste y lo llevaste para tu vida y eso te resultó bueno, es muy lindo vivirlo así, y más cuando podés transmitirlo. Yo puedo contarle muchas cosas, quizás las que más les pueda llegar a interesar a ustedes, que no lo voy a decir ahora, pero me voy a quedar un rato más, puede ser que les diga qué pasó cuando yo iniciaba mi emprendimiento, hace ya 30 años, un poquito más quizás, y no podía mandar mis zapatos a arreglar porque tenía un agujero y a lo mejor no tenía la seguridad de poder retirarlo a tiempo. Yo había trabajado en una empresa que ya no existe más. Era una empresa exitosa, conocida, medianamente exitosa, conocida, que ya no existe más, que se llamaba Coca-Cola, Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Financiera. Era la embotelladora oficial de Coca-Cola. Yo era abogado interno de esa empresa. De ahí aprendí a moverme en situaciones como esta, y me acuerdo que estudios de gran renombre que trabajaban con Coca-Cola me decían, Jorge, vos estás en un problema. Vos sabés mucho del procedimiento de Coca-Cola, del código de conducta de Coca-Cola, pero no sabés del procedimiento de la justicia, no sabés el código civil en profundidad. Digo, no, lo conozco, es cierto, pero para eso están ustedes. Pero lo que yo aprendí de ahí me sirvió muchísimo para cuando un buen día dijeron, bueno, Coca-Cola como sociedad anónima deja de existir. Que yo dije, ahí estoy en problema. Y ahí me di cuenta que fui realmente un beneficiado, porque aprendí a moverme en el mundo de los negocios. No importa la profesión, no importa el momento, no importa la situación. Es una cuestión personal. La negociación es comunicación y la comunicación es la que mueve el mundo. Entonces, yo tenía el zapato, y lo que le digo no es broma. Es decir, porque me había pasado de mandar algo a la zapatería y después no poder retirarla porque no tenía el dinero o la necesitaba para otra cosa. O abrir la heladera de mi casa y yo veía leche, agua, y yo tomaba agua porque la leche iba a ser para mi hijo. Yo hacía un año que me había separado. Mi situación no era buena, no era buena. Pero ¿saben qué decía yo? Esto es temporal. Yo había decidido, yo había negociado conmigo que lo que me estaba pasando era temporal. Yo tenía 40 años. Y a partir de este mismo año, si no es en el próximo, voy a empezar mi nuevo emprendimiento. Así que a los jóvenes les digo, se van a encontrar con un montón de situaciones, pero sepan que todo lo que pasa es temporal. Es temporal. Depende cómo ustedes se ubiquen, es cómo van a avanzar. Los felicito, porque ya el hecho de emprender los pone a ustedes en una posición que me dan ganas de sentarme ahí
y ser yo también un miembro más de este grupo, de este club de emprendedores. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Dejamos abierto ahora para preguntas que le quieran hacer, así que el que quiera levanta la mano y le acerco el micrófono para que quede grabado. Hola Jorge. Uy, está re fuerte. Soy Federico y yo principalmente tengo una personalidad extrovertida, pero en el momento de negociar o de hablar algo de mi propio proyecto, es como que me pongo muy nervioso. Yo, por ejemplo, si lo tengo que hacer para otra persona, estoy totalmente tranquilo y seguro. Que me pasa cuando trabajo, por ejemplo, y hago algo para otro proyecto, me sale bien, pero cuando lo hago para mí es como que me pongo muy, muy nervioso. No sé si vos tenés alguna herramienta o cómo podría yo ponerme más tranquilo y ser yo, que es lo que yo quiero hacer. Te cuento situaciones que tuve yo. Yo tenía, ahora no se nota tanto, pero a veces se nota, un gran tema de tartamudez, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba, a veces había palabras en particular que patinaba, las que empezaban con P, o coco. Es más, mis amigos me cargaban, ¿no? Porque yo decía tú, y ellos hacían que era el auto, ¿no? Bueno, entonces un buen día tuve que hablar y estaba en este tipo de situaciones y digo, ¿qué hago? Entonces yo estaba tan pendiente en lo que no me iba a salir porque yo era tartamudo, hasta que alguien me dijo, ¿por qué no lo blanqueas? Entonces yo me acuerdo, pero como si fuese hoy, estaba ahí con el micrófono como ahora, y te dije, bueno, y comenté el tema de que ya a veces se me notaba mucho la tartamudez. No sé por qué razón ese día no tartamudeé. Entonces, lo que vos tenés es una cuestión interna que la vas a trabajar sin duda, pero lo mejor es blanquearlo, no ocultarlo. Quizás, y si puedes encontrar algo importante en toda situación, que es el humor, encontrar alguna situación como para que a través de él vencer ese freno, porque es un freno, no es un hecho que te está para toda la vida. ¿Y por qué no comentas? Mira, esto que te estoy por decir es bueno, no sé si me va a salir bien. En este momento yo soy Fede, en este momento yo soy Fede. Mira, no sé, en este momento no sé cómo comentártelo, quizá me ponga nervioso, pero lo que tengo que decirte es algo importante, espero que me salga bien. ¿Mm? Y lárgalo como te salga. Lárgalo como te salga. Lo que yo te estoy diciendo, ojalá vos puedas entenderlo de la forma que yo lo estoy entendiendo. Y poco a poco esto se va a ir acomodando. Esto se va a ir acomodando. No hay nada peor que tratar de disimular algo donde uno está inseguro. La inseguridad la tenemos todos en algo. Entonces el tema es no escaparle, no ocultarla. Porque en algún momento, al querer ocultarla, ponemos el foco en lo que no es importante. El foco importante en tu momento es lo que vos vas a decir, es el negocio que vos vas a proponer, es la situación que vas a hacer, no es tu situación. Pero cuando vos te ubicás desde ahí, estás poniendo el foco en algo que no es importante. El interés ahí es el negocio. Entonces, blanquealo. Esa es mi opinión. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Allá? Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Quería preguntarte en concreto qué fue lo más valioso que aprendiste en tu paso por Coca-Cola y si nos querés comentar de tu emprendimiento actual y la idea que tenés para futuro. Bien. En Coca-Cola lo que yo me encontré fueron un montón de situaciones que yo ni me imaginaba. Coca-Cola, menos derecho aeronáutico, veía de todo. Veía de todo, no solamente derecho comercial, derecho civil, derecho laboral, obviamente, sino había situaciones que se planteaban permanentemente, incluso muy divertidas, es decir, el hecho de, ellos le llaman public liability, responsabilidad del producto. ¿Sabe la cantidad de veces que venían con una botella? Mire, encontré un objeto extraño dentro de la botella. Entonces todo el mundo se agarraba la cabeza y jurídicamente no era un problema.
El único problema que era comercial, pero no jurídico, porque si el objeto extraño estaba dentro de la botella y no se había abierto, no había habido daño. Si se había abierto, ¿quién la abrió? Así que jurídicamente no era trascendente, pero sí era importante. Sí era importante desde el punto de vista comercial. Entonces, ahí las cosas que aprendí son las cosas importantes y las cosas que son importantes ¿desde dónde? Desde lo jurídico no lo era, pero sí desde la imagen, que era muy importante. Yo podía tener problemas con casa matriz si ese tema no lo resolvía. Es decir, a Coca-Cola había que dar un informe casi diario de la cantidad de veces que se hablaba de Coca-Cola en el mundo y en virtud de que si el mundo hablaba de una botella donde había tenido un objeto extraño y que entonces la imagen comercial era tremenda. Entonces, jurídicamente no me causaba ningún perjuicio, pero mi puesto estaba en juego si yo no lo atendía debidamente. Entonces, una de las cosas que aprendí fue eso. Sobre mi emprendimiento. Yo creé le llamo empresa de servicios jurídicos. ¿Por qué? Si bien dice estudio First Right Consultores, así se llama, los estudios jurídicos tienen que tener el nombre de los abogados de las personas. Yo lo creé como persona, por eso le puse un nombre de fantasía que se llama First Right. First Right quiere decir primer nivel. Entonces, algo de excelencia. Lo creé así, dentro de mi equipo de trabajo lo importante es, por un lado, el tema técnico, pero el tema humano es importantísimo. Hoy en día el tema técnico, a ver, hago un paréntesis, lo decía Lelutier, lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que lo sabe. Y el teléfono del que lo sabe, ¿sabe cómo se llama? Google y ahora inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. El conocimiento técnico hoy en día es fácil conseguirlo. El tema es cómo transmitirlo. Cómo transmitirlo vos a tu cliente, en el caso mío, cómo transmitírselo vos a un juez, cómo escribir, es importantísimo. Cómo te comunicás, y la comunicación es escrita, es verbal, es corporal, hasta el silencio comunica. Entonces, ¿qué aprendí en Coca-Cola? A comunicar. Entonces, ese tipo de relaciones interpersonales es lo que va a llevarte a vos, a tu empresa, a tu entorno, a que tengan una imagen determinada. Coca-Cola se movió durante 100 y pico de años con imagen, pues estamos hablando de un producto de color feo que se vendía como remedio. ¿Por qué? Porque justamente la primera publicidad era por el dolor de cabeza y todo ese tipo de cosas. Mira, un remedio pasó a mover el mundo. ¿Por qué? Porque se supo ubicar, y el tema de marketing, de algo que va a hablar Mariano, es importantísimo. El marketing no es vender humo, sino saber poner el foco, porque eso también es comunicación. Gracias, Gerardo. ¿Y el emprendimiento nuevo? ¿El emprendimiento nuevo? Perdón, discúlpame. El emprendimiento nuevo, el que voy a hacer, mis hijos viven en España. Y yo me voy ahora para España, voy a conseguir la residencia. Y en España, como en toda Europa, hay muchísimos argentinos. Yo tengo una empresa que, como dije, First Right de acá, que tiene 30 años acá. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer, y esto se lo digo a Mariano, porque seguramente voy a hablar de esto también con él, hay un montón de argentinos allá que tienen temas jurídicos, o desarrollándose acá, o que los tiene acá para iniciarlos, o para controlarlos. A lo mejor tiene un juicio acá y necesita saber cómo se está moviendo y no quiere tener nada más que el conocimiento de su abogado. Entonces quizás hacerle auditorías a los juicios que tienen acá, ofrecerles auditorías, ofrecerles a llevarles asuntos, hacer gestiones. Es decir, hay muchas gestorías en Argentina muy serias. Entonces, mi emprendimiento que es, y que a los que están allá puedan manejar las situaciones de acá a través de un estudio que tiene 30 años de experiencia en el mercado argentino. Entonces, ese es mi nuevo emprendimiento, para lo cual voy a tener que, ni bien llegue en septiembre, ir a los distintos grupos de redes de argentinos en el extranjero y ver qué problemas tienen y ofrecerme, por eso está Mariano acá, cómo ofrecer y brindar lo más importante que hemos hablado, confianza. Es decir, que los argentinos en el extranjero que tengan temas jurídicos acá tengan un grupo, un equipo, no una persona, no un Jorge Campos, todo un equipo que pueda tener su negocio desde allá. Ese es mi emprendimiento. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Alguien más que levante la mano? Le acerco el micrófono. Vaya para siempre, dice, ¿no? Silvia, bien.
Jorge, yo quería que explicites un poco más la diferencia entre precio y valor, que lo dijiste muy así, porque muchas veces al emprendedor le cuesta hacer valer su valor y le discuten precios. Entonces, por favor, profundiza en eso. Sí, cómo no, cómo no. A ver, las cosas son caras o baratas de acuerdo al valor que yo le doy. Y el valor que yo le doy es de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, si vos vas a atender a un potencial cliente, analiza al cliente. ¿Qué es lo que no lo deja dormir? ¿Qué es aquello que lo preocupa? Entonces, una vez que vos sabés por dónde es su necesidad, qué cosa es valiosa para él, no para vos, para él, qué cosa es valiosa, qué cosa le quita el sueño, en el momento que vos hablás con él, pero primero acordate que tenés que escuchar. Una vez que el tipo suelta todo lo que necesita, ves exactamente qué es lo que le duele. Y si vos le mostrás que vos sos la persona que le va a atender esa necesidad, que lo puede sacar de esa situación que a él le duele, sos valioso. Y el precio que vos le vas a pasar no le va a costar tanto. Después lo va a poder pagar, no lo va a poder pagar, es otra cosa. Pero el tipo le va a dar valor. Y si le da valor, a lo mejor pide prestado. Pero si le da valor a lo que vos le estás ofreciendo, si le da valor a lo que vos le estás ofreciendo, sabe que lo que está pagando es justo. Hay gente que quiere pagar lo menos posible, pero lo menos posible... A ver, yo lo digo en base a lo mío, yo digo los honorarios tienen que ser dignos, tanto para el que lo paga como para el que lo cobra, para los dos. Es decir, yo no voy a pasar honorarios exorbitantes. Si yo estoy convencido de que vale tanto y que mi tiempo vale tanto, si puede pagar o no puede pagar es otra situación. Pero la contraparte le va a encontrar el valor cuando sienta que lo que yo le estoy ofreciendo le va a solucionar el problema que a él no lo está dejando dormir. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. La música, DJ. Sí, vamos al break. Hablo directamente. En vez de dictar, me dice decirlo vos. Tienes razón. Bueno, vamos a color.